Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos hoy día la última semana de Cívica, la semana 18, que se titula Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Sistema Nacional de Defensa Civil. Entonces, empezaremos a analizar un poco la situación, ¿no? Esto casi se podría resumir en lo que vendría a ser la acción frente a los desastres naturales. Nuestro país tiene algunas dificultades. Las dificultades vienen a ser su ubicación geográfica, lo que lo hace altamente sísmico. Nosotros somos un país en el que estamos expuestos a gran cantidad de temblores, lo que pueden ocasionarse también en terremotos. Tenemos la ubicación para ser afectados por los maremotos que se originan en el Océano Pacífico. Tenemos también una gran presencia de volcanes, podemos ser víctimas de lo que vendrían a ser erupciones volcánicas. Estamos cercanos también a zonas donde hay un gran influjo tropical, es decir, gran presencia de lluvias, lo que ocasiona huaicos, derrambes, aluviones, entre otros. Entonces, otro de los problemas se podría decir que es el estar preparados. Siempre sabemos que va a haber un desastre natural, pero no estamos listos. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa acción? ¿Quién tiene que organizarla? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Quién se encarga entonces de protegernos? Es el Estado, en función de la cláusula del gobierno. Ya hemos visto la semana pasada lo que vendría a ser el Sistema de Defensa Nacional en el orden interno, y ese es un tema del orden interno. Y también nosotros vamos a ver que el SINAGER, si bien no está exactamente dentro del Sistema de Defensa Nacional, es una cláusula, un brazo derecho. Y el SINADECI, antes solamente se hablaba de defensa civil, no de gestión de riesgos, por eso que todavía tenemos el Sistema Nacional de Defensa Civil. Entonces empezaremos a explicar la diferencia entre el SINAGER y el SINADECI. El SINAGER, como ya hemos visto antes en geografía, ¿se acuerdan ustedes? La gestión de riesgos. La gestión de riesgos era anticiparnos al desastre natural. En el caso, nosotros lo vimos enfocado en el río. Decíamos que gestión de riesgos ante el río era reducir las amenazas que vienen a ser de inundaciones, lo que vendría a ser la presencia de huaicos, por ejemplo, y también era mitigar las consecuencias como son enfermedades para las personas que viven cerca al río, que se vean sus casas vulneradas o afectadas, todo eso tendría que ver con el sistema de gestión de riesgos. Entonces, ¿qué hace este Sistema Nacional de Riesgos? Reducir las amenazas que pueden existir frente a cualquier desastre natural que afecten a las personas. Recuerdan que cuando nosotros vimos los ríos, había sistema de gestión de riesgos y había manejo de cuencas. En este caso es reducir los riesgos que afecten a las personas. Minimizar efectos, lo que se le llamaba el sistema de mitigación. Si es que viene el desastre natural, porque uno trata de reducir las vulnerabilidades entre las personas, pero no puedes impedir que el desastre llegue. Si llegase este desastre natural, nosotros estaríamos preparados y los riesgos serían mínimos, por lo tanto, las consecuencias y las destrucciones también serían mínimas. Evitar nuevos riesgos, ¿no? Si ya hemos, por ejemplo, movido a las personas de un lugar a otro para que no sean afectadas, evitar que vuelvan a vivir, por ejemplo, en el margen del río, porque obviamente estarían generando una nueva amenaza. Y prepararse y atender los desastres, porque nosotros sabemos que el SINAGER trabaja antes, pero cuando viene el desastre natural, o sea, ya está la desgracia en el lugar, si bien es pequeña, igual tienes que tratar de solucionar lo que se ha habido afectado, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros quienes participan en el sistema de gestión de riesgos. Está el Consejo Nacional de Gestión de Desastres. Este consejo lo integran varios personajes, no solamente son integrantes lo que vendrían a ser el gobierno ejecutivo, también está la parte del gobierno regional, del gobierno local, el mismo Defensa Civil, están los bomberos que nos apoyan desde el sistema de seguridad ciudadana, todos los agentes que trabajan para solucionar el riesgo del lugar o el desastre natural. Quien está a la cabeza de este consejo es el presidente de la República. Pero ¿quién convoca a que se reúnan todos? El ente rector, que viene a ser el premier, en este caso la presidencia del Consejo de Ministros propiamente dicho, ¿no? Ahora, ellos trabajan en reducir el riesgo de tres maneras. Siempre hemos dicho nosotros que trabajan antes, pero de todas maneras el riesgo, cuando ya se ve efectuado el desastre natural, tienes que solucionar el problema, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros. Cuando trabajan antes se le llama prospectiva. Eso está en colocar represas en un río, en avisar a la población dónde deben evacuar, hacia dónde se deben dirigir, todas las acciones que pueden darse antes de que produzcase el desastre. Luego viene la correctiva, mitigación. Cuando no pudieron darse todas las acciones preventivas,
y ya se viene el desastre natural, entonces tenemos que solucionar, corregir. Se construyó mal la represa, hay que solucionar antes de que llegue el Huayco, por ejemplo, ¿no? Viene el desastre natural, el temblor, las zonas de evacuación no están señalizadas, hay una persona que nos está apoyando para llegar a la zona de evacuación. ¿Y qué pasa cuando ya se dio el desastre y no se había mitigado el problema, no se había generado ninguna acción de prevención, o por más que se previno, el desastre vino con mayor fuerza? ¿Qué hacemos? Viene la acción de riesgo reactivo, es decir, ¿qué podemos hacer cuando ya se dieron los desastres y las destrucciones del lugar? Solucionar. Ahora, esto de aquí de SINAGER, más que todo es un plano administrativo. Voy a hacer normas, voy a hacer planes, trabajos, pero ¿quién lo ejecuta? Porque no, el presidente no lo va a saber que está justo contigo dirigiéndote, evacuándose a la zona donde está señalizado. O no vas a ver al premier curando heridas a las personas que han sido visto afectadas. Entonces tenemos que trabajar con un paquete. Este paquete es el SINADESI, lo que nosotros popularmente conocemos como defensa civil. Entonces, defensa civil es lo que ahora se llama INDECI, Instituto de Defensa Civil. Ellos se encargan de trabajar con la población en 3 facetas, recuerden ustedes. Prevención, lo que vendría a ser la atención y ya vendría a ser la restauración de la zona. Y tenemos también el CENEPRED. El CENEPRED no se escucha mucho, es como decir los registros, lo que te estima cómo va a venir el desastre, si está viniendo un maremoto, de que coordina con el CENAMI, el sistema de monitoreo, también de lo que vendría a ser el Honolulu, para ver cuál es la magnitud, qué nosotros hemos prevenido o no hemos prevenido, cuántos eran la población que vivían en dicho lugar y no se ha podido evacuar. Más que todo son datos. Pero los que nosotros vemos siempre trabajar es el Departamento de Defensa Civil. Y ellos no significa que todas las personas que trabajan en defensa civil van a darse abasto para solucionar los problemas. Entonces ahí tenemos 2 grupos, los comités y las brigadas. Comités son aquellos que han estudiado para estar en defensa civil, conocen lo que son primeros auxilios, tienen capacitaciones, son trabajadores activos del lugar. Y las brigadas somos nosotros, personas que apoyamos voluntariamente a defensa civil cuando hay un desastre natural. Entonces, esas brigadas, ¿quiénes las conforman? Son personas que obviamente sean personas calmadas porque vamos a ir a trabajar a la zona de desastre o vamos a evacuar y no podemos estar desesperadas porque no podríamos ayudar, haríamos que la mayor cantidad de personas se desesperen. Tener conocimientos básicos de lo que es primeros auxilios y obviamente en tercer lugar haber coordinado con los comités de defensa civil. Cuando ya son desastres muy amplios, las brigadas se van formando en el momento, como vimos nosotros en el norte del país, en el caso de verano. La gente iba a apoyar, aquí nada más en Lima también iban a apoyar, y no habían de repente tenido una preparación, pero iban a ayudar a evacuar a las personas, a cargar las cosas que iban sacando de sus casas, entre otras cosas. Entonces ahí vemos nosotros el SINAGER, el planificador, y Defensa Civil, el ejecutor. Pero ahora nosotros en verano escuchamos el COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y es un organismo nuevo. Entonces, ¿dónde se desprenden? ¿Dónde está? Ellos vendrían a ser la parte del SINAGER de reactiva, o la parte reactiva de reacción. Nosotros en el caso del norte ya se había dado el desastre, no habíamos tenido programa de gestión de riesgos correcto como es la prospectiva y la correctiva. Cuando ya estaban los desastres naturales, ya se había dado la destrucción de casas, los ríos seguían inundando los lugares, había muchas personas que hasta fallecieron. Entonces ya no se podía hacer nada, necesitábamos simplemente tratar de actuar durante la emergencia. Entonces el Estado crea el COEN, los centros de operaciones. Nacional porque trabaja ¿quién? El órgano ejecutivo, los ministros y el presidente, coordinando obviamente con lo que es el Consejo Nacional de Gestión de Desastres. Regional, el gobierno regional es el que tiene que estar ahí solucionando los problemas de la zona. Recordemos que los gobiernos regionales, según vimos en la clase anterior de Cívica, reciben el dinero. Y el COEL es la municipalidad. Todo empieza por una gestión municipal. Si bien ya no pudieron haber prevenido el desastre, se encuentran ahora mandando provisiones, se encuentra la gente yendo a ayudar a evacuar a las personas que se han visto afectadas por dicho desastre natural. Entonces, todo esto, o estos 2 grupos, son el apoyo del paquete de la defensa nacional. Y algunos dirán, ¿y dónde entran los bomberos? A los bomberos nosotros los colocamos dentro de lo que es el sistema de seguridad ciudadana. Lo integran también Serenazgo, por ejemplo. Son personas que voluntariamente se encargan de ayudar
a las instituciones creadas en el Poder Ejecutivo y a las instituciones descentralizadas para que puedan efectuar mejor su trabajo, ¿no? Entonces ahí hemos terminado la clase última de cívica.